Primera carrera El Marqués. 5 y 10K y caminata de 3 kilómetros. Sábado 26 de octubre, salida 19 horas en La Cañada. Inscríbete en acuesports.com.mx. Te esperamos. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Muy buenas tardes, bienvenidos a la 12ª emisión de Análisis Más Allá de la Noticia. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con gente especialista en la materia en uno de los temas que más inquietan en este momento a la sociedad. Es un tema sugerido precisamente por mi estimado doctor Jesús Guevara Sandoval. Él, pues ya lo conocen, es el presidente de la... A ver, ¿dónde está? Por aquí lo tengo. Si me eres tan amable, de una vez autopreséntate, Jesús. Presidente del Colegio Iberoamericano de Paz, del Claustro Doctoral Honoris Causa, director internacional de la Comisión Nacional de Cultura, Paz, No Violencia y Prevención, UNESCO, representante del Comité Internacional de Bandera de Paz de las Naciones Unidas y bueno, entre otras cosas. Entre muchas otras cosas, doctor honoris causa por el Claustro Iberoamericano. Y bueno, una gente muy talentosa, muy trabajadora. Constantemente hablo con él, porque ya les dije que él es el causante de que yo esté aquí. Entonces tenemos una estrecha comunicación. Y bueno, pues que anda en tal parte, y que se fue a Guadalajara, y que se fue a México, y que está en el Congreso de no sé qué. Yo creo que sin duda este trabajo por la paz es, además de fascinante, pues también muy absorbente y muy demandante, ¿no, Jesús? Fíjate, gracias por la invitación. Es muy demandante y es muy necesario. Yo creo que ahorita que está permeando, entre comillas, la palabra paz a nivel federal, ya dentro de la política, todos nos debemos de involucrar, porque sí han sido muchos años, Álvaro, de trabajar el tema, donde cada que tengo oportunidad lo digo. Cuando parecíamos en algún lugar y hablábamos de cultura de paz, pensaban que hablar de paz era estar vestidos de blanco, levitando y fumando mota, y pues no. No, amor y paz, ¿no? En la pasada generación. Es un trabajo integral donde lo primero que se necesita es la voluntad, las ganas, el coraje de hacerlo, pero aparte la unidad. Así como yo he dicho que la delincuencia, y como lo dicen todos los medios, la delincuencia está organizada, las organizaciones civiles, los líderes sociales, la política, la familia, en general la sociedad, nos tenemos que unir y organizarnos. Y así como dicen estalló la guerra en tal lugar y estalló la guerra en tal lugar, ahora vamos a decir estalló la paz desde Querétaro para México y para el mundo. Entonces ha sido un trabajo muchos años, muchos, donde hemos visto un México muy dolido, muy lastimado, muy saqueado, pero también con las ganas de que lo dejemos mejor de lo que lo encontramos. Han sido pues muchos años entregando la vida, de verdad la vida. Mi misión es esta y no tengo otra cosa que hacer más que promover la cultura de paz. Pues sí, yo creo que en estos momentos es fundamental procurar la paz. ¿Y a quién le corresponde procurar esta paz? Al gobierno federal, a los gobiernos estatales o municipales, a los cuerpos policíacos, a la anunciada y bueno,
medio puesto en práctica Guardia Nacional a la ciudadanía, a quién realmente le corresponde y cuáles son las condiciones en las que México se encuentra en estos momentos. Yo, a manera de introducción, voy a dar unas cifras Sí. que tenemos, y si te parece bien, Jesús, doctor Jesús Guevara Sandoval, en lo que llega nuestro siguiente panelista, Sí. vamos a hablar primero de manera genérica. ¿Qué es la paz? ¿Simplemente la ausencia de la guerra? ¿O estamos viviendo en México una auténtica guerra no declarada? Según el portal de Aristegui Noticias, que es en este sexenio no precisamente una de las periodistas que combata al sistema, sino yo más bien diría que está muy en favor de la 4T. Sí, completamente. De acuerdo con su portal, ella dice que van más de 20,000 asesinatos de agosto del 2019 hasta agosto del 2019, o sea, en lo que va de esta administración, lo que equivaldría a tener 78 homicidios diarios. En los estados que más se registra muertes son Guanajuato, no necesariamente en ese orden, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México y por supuesto Michoacán. Sí. Ella habla de 20,000 asesinatos y está en su portal. En contraparte, en otro portal, el de Ricardo Alemán, el de La Otra Opinión, que también él sí se ha caracterizado por ser un periodista que él en lo personal dice que ha sido víctima del asedio oficial, que tuvo incluso que salir de los medios de comunicación en los que estaba trabajando, como en el caso de Loret de Mola, porque bueno, vemos por ahí un embate también hacia ciertos periodistas reconocidos. A Loret de Mola le fue muy bien, imagínate, nada más está ya como editorialista del Washington Post. Sí, pues de repente cuando te mandamos una felicitación. Bueno, de acuerdo a este portal de Ricardo Alemán, y aclaramos las posiciones, Aristegui está más en favor de la 4T. Sí. Ricardo Alemán está abiertamente en contra de la 4T, incluso tiene un programa diario que se llama La Otra Opinión, en la que tiro por viaje está atacando al gobierno federal y en especial a Andrés Manuel López Obrador. Él dice que son 30,000 los muertos que van a la fecha. Entonces, estas cifras ni en Irán se están registrando, doctor. Sí. Ahorita al inicio del programa de inmediato me llegó este mensaje que aquí me traduce, nos habló el profesor Amadeo Valladares. Saludos, profesor Amadeo. Saludos, dice, estamos en una guerra desde hace mucho, pero no se acepta porque la corrupción política la trata de esconder. Si los cárteles han crecido exponencialmente en este gobierno, no hay ningún combate efectivo en esta lucha. Esto es lo que dice el profesor Amadeo Valladares. Bueno, ahora vámonos a lo teórico primero. ¿Qué es la paz, doctor? ¿Cómo podemos considerar la paz? ¿Y realmente hay paz en el mundo? ¿Hay paz en México? ¿Hay paz en el estado de Querétaro? Efectivamente, como lo decías, la paz no es la ausencia de violencia, Uh-huh. ¿sí? Es como la oscuridad no es la ausencia de luz. Hay algo muy importante en lo que dice el profesor Valladares. Estamos en guerra, estoy completamente de acuerdo con el profesor, al cual le mando un saludo. Tenemos más muertos que en países en guerra. Efectivamente. Diariamente tenemos más muertos que en países en guerra, o sea que sí, efectivamente estamos en guerra. ¿Quién tiene que combatir esta guerra y más bien traducir la paz? Pues empieza con uno mismo, con los demás, pero empieza desde el núcleo familiar y por supuesto la corresponsabilidad que tienen las autoridades. Pero hay situaciones que esperemos que no tarde el magistrado Magdiel, que me interesaría platicarlas y analizarlas con ustedes dos ahorita, donde en los índices de violencia que existe, de criminalidad, que lo sacamos de donde participamos, los índices de paz se llaman ahora, las estadísticas por supuesto han subido demasiado, pero ha reducido el presupuesto
para combatir Así, contradictoriamente. Y algo muy chistoso. Primero, lo que decía, tantos años de trabajar nosotros en cultura de paz para promover la paz, la no violencia, a través de la prevención del delito, de la cultura, del arte, del deporte, de la política. Como situaciones preventivas. Y es más fácil prevenir que contener. Se ha trabajado más en la contención que en la prevención. Pero me llama mucho la atención que ahora el gobierno federal, lo cual lo aplaudo, una parte, que uno de sus ejes rectores sea de los principales, no sé si es el primero mismo o el segundo, es paz y justicia para México. El gobierno local, la capital y el ejecutivo estatal, también de sus programas, de sus ejes rectores, es la paz. Bueno, incluso Luis Bernardo Nava habla de convertir a Querétaro como la ciudad de la paz, como un emblema de la paz. Ya no se lo dieron. Lo estaban haciendo a través de los premios Nobel, del Consejo de Premios Nobel, pero en ese momento, cuando estaba el Consejo aquí en Querétaro, fue cuando sucedió lo del que golpearon a las indígenas que están en Plaza de Armas, vieron el índice de violencia que incrementó en Querétaro, algunos actos de corrupción en ese momento ni siquiera a lo mejor eran de esta administración, pero declinaron y se fue, inclusive hace menos de un mes ya se llevó a cabo ese evento y fue en Mérida. Entonces ya no fue Ciudad de Paz, por lo menos sí, perdió ese galardón. Aun cuando efectivamente sí estamos en la parte baja, vamos a decirlo así, de las ciudades o de los estados con el índice de violencia, ya les dimos los que están arriba, Michoacán, por ejemplo, para no irnos más lejos, con lo de Aguilillas, Veracruz, con un asunto de un audio que les voy a pasar un poquito más adelante, pero entonces lamentablemente no logramos ese reconocimiento. De cualquier manera, tú has estado en muchos eventos, incluso vinculados con la Organización de las Naciones Unidas, sobre la paz. Yo recuerdo hace no mucho tiempo también realizaste una manifestación, podríamos llamarle, un evento ahí en Plaza de Armas relacionado con la paz, ¿no? Entonces, en esa parte, estamos hablando ahorita en la situación teórica, ¿cómo van? ¿Qué apoyos tenemos a nivel de la Organización de las Naciones Unidas o de otros organismos internacionales, del propio claustro iberoamericano del que perteneces y del cual eres doctor honoris causa? En esa parte, ¿cómo vamos? O sea, no es una lucha de David contra Goliat. Muchas veces le he sentido así. De repente vi en la galería de un amigo allá en la Ciudad de México un mundo enorme y un monito así chiquito en una pintura, y le dije, esa me la hicieron a mí, yo así me sentía, como que era el único. Y bueno, dijo un hermano mío que regularmente viene este programa acá. Sí, hoy está enfermito, o sea, le mandamos un saludo, que te mejores, Edgar, por favor. Dijo que era un loco soñador idealista, y sí lo soy. Bueno, es que es bonito ser idealista, pero también poner en práctica todas las cosas. Poniendo en práctica, rezando y con el mazo dando, y poniendo en práctica esa parte, pues bueno, tenemos actualmente a través de Con la Paz, con la Paz, 19 iniciativas de ley en la Cámara de Diputados, donde tiene que ver la cultura de paz, todos los 19 iniciativas de ley. Una de las principales es adherir al artículo 3º constitucional, educación en cultura de paz. Hace muchos años a alguien se le ocurrió quitar la ética y valores y estos temas de la educación básica, y ahora, entre esas y muchas otras cosas más, las insertamos. Con el Comité Internacional de la Bandera de la Paz, a nivel nacional y mundial estamos promoviendo la paz. La doctora Alicia ya tiene 35 años de misión en presidiendo la bandera de paz a nivel mundial, donde se le ha entregado casi a todos los titulares de los países a nivel mundial, reyes, príncipes, presidentes, para comprometerlos a que trabajen cultura de paz. Ya se le entregó al Dalai Lama, a la Madre Teresa, pero bueno, yendo más allá, hay varios programas del comité. Uno de ellos es Juntos Construimos la Paz, que empieza desde la educación básica hasta universidad, y promover también con organismos ciudadanos, con instituciones en general, iniciativa privada.
trabajar este tema, repito, no ha sido nada fácil. Sin embargo, hemos avanzado. Nadie hacía caso y creo que fuimos los principales promotores que ahora a nivel federal se hable de paz. Igual y no lo están haciendo del todo bien, pero lo que agradezco es que la voluntad ya está ahí, ¿no? Hay muchas cosas que hay que señalarles, hay muchas cosas que no nos gustan, pero bueno, por algo se empieza. Ya desde empezar a mandar el enfoque de la palabra paz a través de los programas, si quieren, porque lo estén utilizando hasta de moda, no sé, pero ya está generando ya está permeando positivamente, porque energéticamente ya se le va quedando a la gente que tienen que empezar a trabajar en lo que es el tema de paz. Con mucha tristeza hemos visto que efectivamente ha subido el índice de violencia. Ahorita voy a leer al peor nivel que se tenga en la historia, memoria después de la independencia, yo creo. Exactamente. Y que otra vez, como decía el profesor Valladares, sí estamos en guerra, estamos en un país en guerra, no declarada, pero estamos, porque aparte, repito, tenemos más muertos que en un país en guerra, menos recursos para combatirla, mucho menos recursos. Y viene peor el 2020. Y aparte, pues, en la parte de la seguridad pública, en la seguridad militar, en la seguridad en general, a los encargados de tener la paz y la tranquilidad en la seguridad de la nación, pues les dijeron que no respondieran, que esa es la parte de la paz negativa, que en otra ocasión, cuando usted, licenciado Edgar Guevara, que les hable mucho de la paz negativa, él ha dado en unos diplomados a titulación en la universidad, perspectiva de cultura de paz, y toca el tema muy interesante cuando es paz positiva y paz negativa, ¿no? En este caso, muchas veces la paz negativa es cuando entran este tipo de autoridades, pues a calmar el conflicto. Cuando no se llega a una mediación y se llega ya a la parte conflictiva, la parte de guerra, es cuando tienen que entrar estas autoridades a hacer la paz negativa, que finalmente lo que queremos es que termine todo esto en paz, ¿no? Y pues es parte de la labor, llamar a la iniciativa privada, a los organismos ciudadanos, al gobierno estatal, municipal, federal y a cada una de las familias, a que este tema, que ahora, como dices bien, Álvaro, es en la historia de México, ha sido el año más violento que se ha tenido. Y depende de nosotros, no le dejemos a las autoridades ese tema, y las autoridades que no toquen nada más el tema de paz como un tema de moda, como un tema de darle a tole con el dedo a la ciudadanía, porque ahí están los números, y cada día vemos algo más cerca, que a alguien le sucedió algún asalto, violación. Sabemos cada día más temas de corrupción, y cada vez estamos menos en paz. Y en un estado como Querétaro, que como mexicano, pero como queretano, me duele ver cómo cuando éramos niños dejábamos la bicicleta en la esquina, salían a comer y ahí estaba. Y todavía no sé mucho dónde estabas en tu casa con tu puerta abierta, con tu puerta abierta y no pasaba nada, ¿no? Es parte de lo que se viene trabajando en este tema teórico del que tú estás trabajando con organismos internacionales, con el apoyo de la ONU, con el apoyo de el claustro iberoamericano, que pues tiene presencia prácticamente en todo el mundo. Pero vámonos entonces a lo que es la vida real. Yo voy a poner, ahí está, hace 2 días lo puso de moda el secretario de Seguridad Ciudadana, el punto de inflexión. Voy a dar 2 referencias. Uno, la que dijo López Obrador en su campaña: cuando yo llegue al poder, ese mismo día se va a terminar con la violencia. Cuando toma el poder, dice, en 6 meses vamos a acabar con la violencia. Llevamos 10 meses y lamentablemente las cifras cada día van a aumento. Durazo dijo hace 2 días, en seguridad no tenemos nada que presumir, y es cuando utilizó la palabra, estamos en un punto de inflexión. Si ve usted el diccionario, el punto de inflexión es ese ángulo en el que algo termina para iniciar la curva. Y apenas dice eso, y al otro día tenemos otro incidente, había recién ocurrido, es más, en el mismo momento en que estaban analizando la situación de la seguridad en la conferencia mañanera, en ese momento teníamos la masacre de los 13 o 14 miembros del ejército
que fueron masacrados, que fueron asesinados. Son 14 padres de familia, son 14 familias, son 14 integrantes que dejan una viuda y dejan huérfanos. Y como contraparte de esta situación, y a mí en lo personal, independientemente de las posturas políticas e ideológicas, realmente me molestaron dos cosas. Uno, lo que dijo Olga Sánchez, y aquí lo tengo. Quizás la declaración más sorprendente de los últimos días corrió a cargo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando le preguntaron, quiero omitir adjetivos, o sea, la secretaria de Gobernación, cuando le preguntaron sobre lo sucedido en Michoacán, y dijo claramente, yo creo, esto ya es una circunstancia que se dio como las que se dan todos los eventos en el país, todos los días, todas las horas, en todos los lugares del país. Esto es algo normal, es algo a lo que debemos acostumbrarnos. No. Hoy 14, antes 13, aquí tengo una grabación justamente de la masacre en Veracruz también, de esa familia que fue atacada. Es muy largo el video, pero les voy a poner un momento de un breve... Autorización para crear la Guardia Nacional, vamos a avanzar, estoy seguro, y vamos a serenar al país. AMLO culpó a sus predecesores de la violencia que vive México y aseguró que se trata de un problema heredado. Todo este fruto podrido, todo esto que se heredó de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista, donde lo único que les importaba era saquear, robar. El gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, estaba convertido en un facilitador para la corrupción. Estas son palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de la masacre del Viernes Santo en Veracruz. En ese momento todavía le echaba la culpa al pasado. Hubo conferencias mañaneras después en las que a mí me pareció algo fabuloso. Dijo, voy a dejar de voltear a ver atrás, a echarle la culpa al pasado y hacer las cosas al momento. ¿Por qué? Porque estamos viendo, y la población no se le puede dar ya tole con el dedo, de echarle toda la culpa al pasado cuando vemos que las cifras cada día van en aumento, y lo acabas de comentar, doctor Guevara, son las más altas en toda la historia del país. Y yo creo que esta violencia, esta guerra que ya estamos reconociendo, tú como especialista en asuntos de la paz, en la que ya estamos, en la que el propio profesor Amadeo Valladares señala que estamos en guerra, no se puede combatir con un fuchi guacala. Creo que eso irrita todavía más. Dije que eran dos los elementos que me habían irritado. Esta declaración de Olga Sánchez, como que tenemos que acostumbrarnos a que todos los días a lo de noticiero hay que hablar de una masacre de 14, de 15, de 20 muertos, de 38, y decir por el otro lado, a la hora que revisamos la mañanera, fuchi guacala. Y bueno, ya han visto lo que ha pasado en las redes sociales con esa situación, y esta posición institucional, y esta es una pregunta, esta posición institucional de que no se haga uso de la fuerza pública para combatirlos. No vamos a combatir a estos asesinos, porque esos son, y organizados, con palabras o con flores. Bien, ya está por aquí nuestro buen amigo Magdiel. Magdiel, muchas gracias. Te sumas a esta mesa de análisis. Pasamos ya del punto de vista teórico a los hechos que vemos cotidianamente. Yo quisiera, tú como buen estudioso magistrado que eres, nos hablaras para que nos reencontremos. ¿Cuál es tu concepto de la paz de manera teórica, genérica? Y después que nos des tu percepción, para ya nos empatemos a esta altura del programa, sobre cómo estamos en estos términos de si hay o no paz
y luego les tengo otras preguntas sobre la Guardia Nacional y lo demás. Por favor, Magdiel, sabemos, o sea, y esto la gente, no es una falta de formalidad de Magdiel, él llega siempre un poquito tarde, recuerden, por sus responsabilidades, pero aquí está siempre que lo convocamos. Gracias. Entonces, muchas gracias por tu participación, bienvenido, Magdiel, y tus conceptos como los del doctor Guevara, espero que lleguemos a conclusiones muy específicas que le sean no solamente un programa más, sino que le sean de utilidad a la gente. Adelante, Magdiel. El analizar un tema tan complejo como es la cultura de la paz o la paz propiamente dicha es volver un poco a la escuela tradicional, a la escuela clásica, en donde se pensaba que existe un concepto universal en cuanto a cada tema a tratar en las diferentes ramas. Sí, es un universo complejo, sin duda. En esas circunstancias, si yo volteáramos la mirada al Congreso Nacional de Física Cuántica, celebrado hace algunos años, en donde ya se expuso en esos temas que no hay un concepto particular, pero nos vemos en la necesidad de construir uno que nos permita orientar nuestra charla, yo propondría que sea el consistente en que la paz implica la armonía en la convivencia entre las personas. Exacto, aquí ya hay un factor, o sea, no es solamente la ausencia de la guerra, estamos teóricamente tratando de llegar a una definición de que realmente qué es la paz. Y entonces, esa armonía tiene un aspecto individual, en primer término, y yo lo propondría así, de forma categórica, en primer término, y hecho lo anterior, una armonía en el contexto en el cual me desenvuelvo. Si no hay esa armonía o equilibrio, no hay paz. Entonces, la paz es armonía en un aspecto personal y en un aspecto colectivo. Ese sería un indicador, ese sería un concepto muy amplio, ¿verdad? Que incluso podría no estar ajustado a algunas definiciones que se han dado con anterioridad en el aspecto, en el plano teórico, pero yo diría, la realidad o la materialidad las ha puesto en tela de juicio. Totalmente. Porque el mejor indicador para poder entonces avanzar es lo que vemos afuera. Es lo que recibimos cotidianamente y lo que vemos en las noticias. Comentábamos unos minutos antes de que llegaras dos cifras comparativas. Comentamos que, por ejemplo, el portal de Carmen Aristegui, que lo dijimos claro, y yo creo que esa percepción tiene mucho que ver, de esa postura antigobiernista, antisistémica que tuvo en el sexenio de Peña Nieto. Hoy es más pro el gobierno y sin embargo en su portal tiene documentado que van más de 20,000 asesinatos hasta agosto de este 2019 y que lo que equivaldría a 78 muertes diarias, y que los estados que más padecen este problema son Guanajuato, y insisto, no necesariamente en ese orden, aunque Guanajuato está terrible. Abundaremos en eso. Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México y por supuesto Michoacán. En esas circunstancias, eso es lo que estamos viendo diariamente. Con las cifras que tú compartes, entonces asumiremos, o yo propondría otra premisa, y es: en México no hay paz. No hay paz, lo dijo en uno de los mensajes el profesor Amadeo Valladares, que es especialista en seguridad. En México estamos en una guerra desde hace mucho que no se acepta por la corrupción y se esconde por la corrupción policíaca y por los intereses políticos. Y que desde luego entonces, al retomar la propuesta de que la paz es armonía, no únicamente guarda relación con los temas delictivos. Quiero hacer énfasis, porque la ausencia de armonía se desdobla en todos los aspectos de la vida que están regulados por los derechos humanos. Y para no ser tan subjetivos, analicemos el caso de Querétaro, hoy 17 de octubre del año 2019, y encontramos una marcha de estudiantes, hombres y mujeres, que han visto rota su armonía. Sí, claro. Y observamos lamentablemente un hombre a lo largo y ancho de los arcos intentando
suicidarse. Su vida. O acabar. Ambas cosas dimos cuenta en el momento de esta situación. Si bien la marcha que se llevó a cabo por parte de los universitarios fue relacionado con el asunto de los autobuses y no tiene ninguna comparación con lo que pasó, por ejemplo, en la marcha, en la conmemoración de los 43 muertos de Ayotzinapa, con lo que hicieron las pañoletas verdes en ese mismo mitin en la Ciudad de México. Bueno, no hablemos de la Ciudad de México, porque yo creo que esa sí está en primerísimo lugar en cuanto a la inseguridad. La situación, bueno, ya tiene que poner retenes para los autobuses que pueden considerarse locales, porque el número de asaltos diarios era increíble. Y vámonos al otro. Pero aquí también, aquí ya asaltan a los camiones urbanos, ya los asaltan. Sí, también hemos tenido algunos casos. Digo, no podemos decir que Querétaro estamos en la supergloria, pero sí estamos en la parte baja de la tabla. No insisto que no podemos echar las campanas al vuelo, pero relativamente no estamos en las condiciones en que se encuentra Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, bueno, Guanajuato, en donde verdaderamente la retirada, yo no me la explico por qué hace 3 días, después de todo lo que ha pasado en Guanajuato, dan la orden de retirarse a la Marina, cuando estaban a punto, presuntamente, de atrapar al jefe del cártel. No lo entiendo, aparte de lo que ha sucedido con la Marina, con la Defensa Nacional en general, se me hace una falta de respeto lo que le han hecho a esta institución emblemática de México. Es que yo no le restaría importancia, Juan Álvaro, doctor Guevara, por una circunstancia. A diario instruimos a esos jóvenes que se manifestaron a que la vía de la violencia interrumpe la paz, pero que es necesario el ejercicio de su libertad de expresión para que se repare su armonía. ¿Cómo se logra combatir una circunstancia como la de los estados vecinos? Con educación. Claro. Yo creo que en este momento ya es demasiado tarde. Tú hablabas hace un momento, doctor, de las labores preventivas, de la educación, sin duda que son importantes, pero eso es algo que tendremos que hacer con las nuevas generaciones. A nuestra generación, lamentablemente, le corresponde enfrentar ya a un supermonstruo que empezó a crearse, por decirlo de alguna manera, en los años 60 o 70 del siglo pasado, con estos, yo tengo parientes en Sinaloa, y en aquel tiempo yo recuerdo mucho la Operación Cóndor, que fue la primera que se aplica para el combate del narcotráfico. Sinaloa era el lugar emblemático en donde se estaba cultivando la amapola y la marihuana, de ese chorrito que le regalaron a la señora Olga Sánchez, que ya vieron lamentablemente. Esta sí es más que una frase desafortunada. Habría que preguntar también qué hizo con el churrito, ¿no? Pero bueno, hablando en serio, esta situación, pues si se lo hubiera sumado, a lo mejor lo hubiera pensado más en lugar de haber dicho esta tontería. La verdad, bueno, y es que como esa hay frases desafortunadas en todas partes, y encuentro lamentablemente, y eso me duele como mexicano, muchas contradicciones en lo que ha dicho el presidente, y esto me lleva ya a 3 preguntas directas para ustedes como panelistas y como analistas. 1, ¿existe verdaderamente una estrategia para lograr esa seguridad y esa paz a la que se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña, que dijo que el día que llegara, lo repito, habría paz? La segunda ocasión, cuando toma posesión, dice, en 6 meses el país estará pacificado. Tercero, ya se creó la Guardia Nacional. ¿Es un verdadero instrumento para combatir la violencia? Independientemente de los dichos, que ya lo dije, y lo repito y lo reitero, a mí el fuchihuacala, la verdad, no me parece que sea una estrategia, una táctica, para que cuando te estén asaltando le digas fuchihuacala, y como dicen los memes, y el asaltante diga, perdón, discúlpame, ¿no? O que tú, que cuando te está asaltando a alguien, quiera Dios que no, o a una persona, y tampoco, le voy a decir, te voy a acusar con tu mamacita y con tu abuelita. O sea, ahí están las preguntas. Guardia Nacional, la desaparición de la Federal, y
fuchihuacala y te voy a acusar con tu mamacita y con tu abuelita. Esa es una táctica, una estrategia de combate, ordenarle a las Fuerzas Armadas que no utilicen la fuerza cuando el Estado esa es una falta de respeto para la institución y para el país. El poder de la situación, y tienen la orden de no utilizarla, por eso han sido masacrados. Claro, repito, es una falta de respeto para esa institución y para todo México, en especial esto último que acabas de comentar. Ahorita regresamos a lo de Olga Sánchez y con eso voy a cerrar porque se me hace una tontería completamente desde el lugar que tiene y la envergadura que tiene para que termine siendo esto en acostumbrarse. En Querétaro no estamos en algodones. En general, quiero compartirles esto. En el 2018 el nivel de paz se deterioró 4.9% en México, lo que constituye el tercer año consecutivo a la baja. La tasa de homicidios aumentó 14%, superando las 27 muertes por cada 100,000 personas. Sí, eso es el nivel más alto registrado en la historia. El año pasado el 69.4% de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego y la violencia afectó tanto a los políticos como a los civiles, con al menos 850 actos de violencia política registrados durante el ciclo electoral 2018. Al menos 175 candidatos o funcionarios fueron asesinados. El principal hallazgo de la sexta edición del Índice de Paz en México es que ante la escalada de violencia el gobierno ha invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere. O sea, lo que comentábamos, ha bajado el presupuesto y ha subido. Y viene peor para el 20. Ha subido el índice de violencia. Sí, adelante, doctor. Se requiere mayor inversión. En este momento, para impulsar la paz y promover justicia, como lo dice el gobierno federal y el primer eje rector del presidente de la República de la Cuarta Transformación, es un México justo y en paz. Ese es su primer lema. Entonces, a mí se me hace contradictorio en esta parte donde se requiere más capital porque ha subido la violencia y el gobierno ha invertido menos en este sistema judicial. Es parte de lo que ahorita les puedo decir, que se me hace contradictorio de cómo se está manejando y se está hablando de un México justo y en paz. Le bajas el presupuesto cuando estás viendo que se está aumentando el índice de violencia, de criminalidad, y en general en todas las áreas, y en el área de educación bajaron el presupuesto, en el área de salud bajaron el presupuesto. Ya no entiendo. Ahorita yo doy algunas otras cifras que traemos por aquí, que no son las propias cifras que tiene el presidente ni el secretario ejecutivo, pero bueno, vamos a que Magdiel nos dé su punto de vista sobre esto. Nomás permíteme recordarle a nuestra audiencia: 442-195-1217, 442-187-0883. Creo que ya te están llegando por ahí algunos mensajes, si quieres darlos de una vez. Pues Teresa Calzada nos está saludando. Los pasamos. Ya están por aquí. Algunos primeros: Willy Rojas, Sofía Sánchez, Mauricio Mondragón, Claudia Silva, Sofía Maya, Mario Herrera, Nick Nil, se parece, Miguel Valentín, Luis Servín, Itzel Olvera, Abdien Velázquez, Chavis Red, Reina Gran, Janet García, Maciel Mariel, Juan Ángel, Sofía Vega, Sara Paola, Mar Fer, Jocelyn Vera, Heriberto Isidro, Jesús Beltrán, Silvia Pérez. Muchas gracias por estarnos viendo, síganos llamando, y si tiene puntos de vista, con toda la libertad, porque esa es precisamente la situación de este programa, con toda la libertad. Si usted cree que nosotros no estamos diciendo la verdad, no estamos apegados, díganoslo también. O sea, todos los puntos de vista tienen que exponerse aquí, y con dos especialistas en este ramo, pues yo me siento muy seguro de abordar este tema. Bien, hablamos de eso, y bueno, también quisiera que aterrizaras, porque no lo comentaste, si una estrategia verdadera para el combate a la delincuencia organizada, a la violencia, a esta guerra que estamos viviendo, y
si la Guardia Nacional será verdaderamente una guardia y si puede con el paquete. Adelante, Magdiel. Antes de que comenzaran a tomarse las decisiones en materia de seguridad, en términos generales, llamémoslo, sí había una estrategia, y era la militarización de los cuerpos policíacos. Eso nos queda claro. La iniciativa del presidente, en un primer momento, iba encaminada a constituir un cuerpo de militares específicamente dedicados al control de la seguridad nacional. Que se fueron a la frontera sur, 26,000, por lo cual, según las cifras de Ciro Gómez Leiva, lleva 36 felicitaciones del presidente Trump por tener a 26,000 efectivos que deberían estar cuidando al país, claro, tratando de contenerlo como muro humano con los migrantes, que es otro factor de violencia. Pero adelante. ¿Qué ocurrió en ese camino? La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en contra del Estado mexicano por algunos abusos y desapariciones forzadas que fueron motivo o generadas por el ejército mexicano, y dijo no al lugar a la participación del ejército en estas funciones. Es decir, como lo platicamos cuando hablamos de pensiones, como lo platicamos cuando hablamos de propiedad intelectual, y así cada uno de los temas. El gobierno de México debe tener claro que es oportuno, debe tener claro que el contexto internacional determina ciertos parámetros para dictar políticas públicas, y es urgente que entonces se atiendan esos parámetros en los términos que proponen los organismos de carácter internacional. Si no se hubiera asumido el cumplimiento de esta sentencia a la que hago mención, el Estado mexicano desde luego hubiera tenido sanciones ejemplares. Sí, ¿verdad? Una vez, sanciones económicas, una vez que la estrategia inicialmente planteada no surtió efectos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que no existe una estrategia en materia de seguridad o de promoción y fomento a la cultura de la paz, porque esta no se logra a través de la diatriba. O del simple discurso. Del discurso, e incluso el discurso en ocasiones cautiva, pero cuando el discurso se convierte en el uso de expresiones que minimizan el problema o no tocan el fondo, no hay estrategia, y se constituyen más bien en un trato relajado, sin fondo, de el ataque al problema. ¿Qué se necesitaría para una estrategia? En mi concepto, una visión multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria, porque la paz en concepto, en su alcance de armonía, requiere la participación de todas y todos, en todos los aspectos, un ejercicio responsable. ¿Por qué multidisciplinaria? Porque existen varias ramas de la ciencia que nos proporcionan elementos para lograr la paz. ¿La biología lo será? Creo que sí. ¿La antropología lo será? También. ¿Los expertos en seguridad? También. Pero podremos concluir juntos y juntas que la estrategia policíaca no es el único elemento para lograr una convivencia armónica. Una vez entonces que nosotros ponemos en la mesa todas las disciplinas o todas las normas, ramas de la ciencia que nos pudieran ayudar a construir una política pública en esta materia, ahora hay que relacionarlas entre sí, combinar lo que nos aportan, y una vez que las hemos combinado, obtener un producto nuevo. Esta segunda propuesta que yo hago de relacionar los elementos que nos proporcionen las ciencias entre sí, se llama una visión interdisciplinaria, y el producto es el producto transdisciplinario. Desafortunadamente no existe hasta el momento, en los últimos 3 sexenios, un trato en esos términos. Sabemos, doctor Guevara, que todos los días a las 6 de la mañana, de las 6 a las 7 de la mañana, se reúne el presidente con todo el gabinete de seguridad. Muchos periodistas nos hemos preguntado, bueno, ¿qué hacen?
recibir. Hoy hubo 14 muertos en Aguililla, ayer hubo 13 muertos en Veracruz, antier, o sea, ¿qué hacen? Si no hay esa estrategia, y como dijo el profesor Amadeo Valladares, un primer paso es reconocerla. Si el presidente dice, es que yo tengo otros datos, está la gráfica dada a conocer prácticamente por todos los medios de comunicación al día de ayer, y no estaban los 13 o 14 muertos de Aguililla. Entonces, si estamos desde la esfera del poder desconociendo la realidad, creo que no vamos a poder hacer nada con una Guardia Nacional que está a medias y que está ocupada en otras tareas, que ya lo tenemos, con una Policía Federal que está desmantelada y que, lejos de estar combatiendo a la delincuencia, están peleando por sus posiciones y bloqueando el aeropuerto internacional. En fin, y así les puedo enumerar 100 asuntos en los que nos dan las razones del por qué tenemos este altísimo incremento en la violencia, esta situación de inseguridad, esta percepción ya de miedo del ciudadano por las condiciones, y el por qué muchas organizaciones no gubernamentales, gente del sector privado, están ya teniendo como en primer lugar el asunto de la seguridad. Ya la corrupción pasó a segundo lugar, pero bueno, dijimos que íbamos a tratar de llegar a algo práctico, que ya pasamos de la teoría, ya vimos números. Aquí yo les podría decir, por ejemplo, esta situación en relación a lo que tú comentabas, doctor Guevara, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Estos son cifras oficiales. De enero a agosto hay 19.648 homicidios dolosos, un incremento del 2.4% en relación al año anterior en el mismo periodo. En Michoacán subió un 14.7%, insisto, esas son cifras oficiales, sin que se considere lo que yo considero una de las mayores masacres, algo similar a lo que pasó en Ayotzinapa, considerando las circunstancias. Este sería el Ayotzinapa de Andrés Manuel López Obrador, con la burla, porque para mí no es otra cosa, de lo que dijo Olga Sánchez en esta situación. Me dice producción que nos quedan 2 minutos, yo los dejo abiertamente 2 minutos para cada uno de ustedes, para que saquen su conclusión y la recomendación. Bueno, sumando un poco lo que dices, un detalle que nos pasó: estaba la presidenta en la bandera de la paz de las Naciones Unidas, la doctora Alicia Rodríguez. Hace aproximadamente 6 meses estábamos en Salamanca, Guanajuato, entregando bandera de paz a la presidenta, que está trabajando cultura de paz, pero la vi tan indefensa, tan desprotegida, porque ella con muchas ganas de hacer el trabajo, inclusive Amadeo estaba ahí, pero Amadeo renunció y Edgar estaba ahí. A Edgar todavía le tocó, el profesor Amadeo ya no estaba ahí, él explicó sus razones. Estábamos nosotros entregando la bandera con la presidenta, y a media cuadra estaban lesionando una familia completa, y un día antes a 17 personas en una disco, en un antro. Ella quería en ese momento hacer muchísimas cosas. Se le vio su cara de preocupación, de angustia. Lo que no tenía era dinero, y nadie la estaba apoyando para poder combatir. Y por mucho que quisiera contratar policías, por mucho que quisiera contener y prevenir, no tenía recurso. Voy a terminar de dar este dato refiriéndonos a lo mismo, donde decía hace rato que la justicia penal efectiva requiere mayor inversión. Hoy en día el gasto del gobierno en las fuerzas policiales y el sistema judicial es apenas la mitad del promedio de los demás países que integran la Organización de la Cooperación y Desarrollos Económicos, la OCDE. El porcentaje del PIB, aunado a ello, únicamente en el 7% de los delitos se abrieron carpetas de investigación, nada más, y menos del 3% se cerraron con una sentencia, lo que arrojó una tasa de impunidad del 97%. Y el grave impacto económico de la violencia justifica el aumento del gasto. O sea, que deberían de aumentar el gasto para poder contener esto. El impacto económico de la violencia se elevó el 10% en el 2018.
alcanzando los 5.16 billones de pesos, 268 mil millones de dólares, lo que equivale al 24% del PIB del país. Y en términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue del 41.181 pesos, 5 veces más al salario mensual promedio de un trabajador mexicano. Ya no leo todo demás, pero lo que sí quiero terminar, es imperativo no solo gastar más, sino también gastar mejor. En el Índice de Paz de México del 2019 presenta los datos de análisis de las posibles soluciones para alcanzar una paz sostenible en México. Para mí la paz tiene que ser sostenible y sustentable desde todas las áreas. Gracias, doctor. Mi estimado magistrado Magdiel. Sí, el concepto de paz en primer término debe rediseñarse acorde a las necesidades del pueblo mexicano. Hecho lo anterior, entonces, hacer una planeación estratégica para promover y conservar esa paz. La planeación estratégica debe descansar en 3 etapas: una preventiva, una más correctiva y una de seguimiento. En el momento en el que nos encontramos, estamos en posibilidades únicamente de diseñar la preventiva y la de seguimiento. La de seguimiento tiene que ser severa y requiere mayor participación económica en primer término y mayor participación interinstitucional en el país, lo cual no está ocurriendo. Los municipios, las entidades y la propia federación llevan rumbos distintos, totalmente distintos. No lo afirmo yo, creo que las noticias así lo pueden respaldar, los hechos. Hay algunas administraciones municipales que se encuentran participando en actividades que no son propias de la legalidad. Y Bien. hay muchos casos. Entonces, en la fase preventiva, tener en cuenta que se requiere una visión multi, inter y transdisciplinaria. Solo de esa forma lo vamos a poder lograr. Situación de la que no habló Durazo hace 2 días cuando se abordó ese asunto. Yo terminaré con 2 frases, con 3 frases. Una: el ciudadano vive con miedo, pero debe de procurar su propia cultura de seguridad personal y familiar. Segundo, el Estado debe de utilizar ese privilegio, esa ley que tiene del uso de la fuerza y ponerla en práctica. No más abrazos, no balazos, no más fuchihuácala, sino una acción efectiva de las Fuerzas Armadas, de las policías y un respaldo unánime de la sociedad para no dejar impunes, porque esta actitud ha generado la impunidad que cada día hace que crezca en una proporción terrible la violencia, hasta el punto en que podamos tener estados fallidos, municipios fallidos. Esta parte que dijo Olga Sánchez, yo creo que lo voy a repetir como lo leyó el maestro. Yo creo sin el adjetivo no, nada más esta parte no donde me dice gustan los adjetivos, porque dice la mal llamada, pero nada más. Donde dice ella, yo creo que ya fue una circunstancia que se dio como en las que se dan en todos los eventos en el país, todos los días, todas las horas y en todos los lugares del país. No nos podemos acostumbrar a ver la violencia, a estarnos asesinando entre nosotros mismos. No podemos acostumbrarnos. Como queretano, en un lugar donde siempre se había estado en un estado de paz. Me duele mucho escuchar esto y ver que efectivamente nos estamos acostumbrando a que haya violencia. Aquí, me acuerdo cuando era niño, sucedieron 2 casos extraordinarios de una mujer que destazaron y fue el novio y no sé qué. Hasta la fecha los queretanos nos acordamos de ese detalle. Ahora suceden todos los días, en todas partes, en San Juan, en Pedro Escobedo, donde sea suceden cosas y se está acostumbrando la gente. No nos acostumbremos. Lo que dijo Olga Sánchez es una tontería completamente, y es decir, acostúmbrese porque esto está sucediendo siempre. No lo permitamos y trabajemos por un México verdaderamente en paz. ¿Algo que agregar? No. Bien, pues muchas gracias. Indignante lo que dijo la secretaria de Gobernación. Por su atención, muchas gracias. Síganos llamando. De todos modos les contestamos
sus mensajes, y si no, los pasamos mañana en el noticiero. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos aquí el próximo jueves. Muy amables. Que esté con nosotros el especialista en comunicación digital, Miguel Baix. Bienvenido, Miguel. Vamos a platicar con Miguel Baix, que es experto en comunicación digital. Miguel, ¿cómo estás? Estoy en todas las redes sociales, búscame, soy Janet Arceo y la mujer actual. Miguel Baix, bienvenido al programa. Primera carrera El Marqués. 5 y 10K y caminata de 3 kilómetros. Sábado 26 de octubre, salida 19 horas en La Cañada. Inscríbete en acuesports.com.mx. Te esperamos. Presidencia Municipal de El Marqués.